Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola Sebastián, Jacqueline te habla. Hola Jacqueline, ¿cómo te va? Bien, bien. Buenas tardes aquí. ¿Cómo le va Estela? Ahí la veo en la cámara. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días.
Buenos días, les aviso a todos que la moderadora pide que mantengan el micrófono y la cámara apagada para lograr una conexión estable. Buen día a todos los presentes en esta sala. Los vamos a pasar a la sala número 1. Y ahí les paso el link por el chat de Meet. Pueden salir de esta sala y dirigirse a la otra. Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, cómo andan? Voy a aclarar unas cositas por las dudas. Antes que nada, bueno, presentarme, yo soy Gabriel Ramírez, ingeniero electromecánico, voy a estar realizando lo que es la parte de este taller, que bueno, antes que entren en pánico y que veo que hubo una confusión ahí, nosotros estamos trabajando con MITS en paralelo, pero vimos que por la cantidad de gente podemos trabajar con uno solo, con una sola sala. Entonces, gente que ingresó a la segunda sala, le estamos pidiendo que ingrese a esta. Sí, y hubo un problema que se habilitó un micrófono y se escuchó ese mensaje, pero a todos los que están en esta sala, les pido que permanezcan en esta sala. Sí, en esta sala se va a realizar el taller. Si ya vamos a dar comienzo, yo por mi lado ahora voy a pasar a la computadora y ya vamos a dar comienzo del taller, ¿sí? Y de nuevo, por favor, reitero el mensaje que compartió varias veces mi compañera, de mantener micrófonos y cámaras apagadas, entonces de esa manera la conexión es estable y podemos presenciar bien el taller, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y ya bueno, me vuelvo a conectar.
Bueno, muy buenos días a todos. Ya vamos a dar comienzo, sí, espero que hacer el taller el día de hoy. Antes que nada, bueno, pido disculpas. Creo que no se escucha porque nadie habla. Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Ahí sí me escuchan, perdón la demora. ¿Me escuchan bien? ¿Visualizan bien mi presentación? ¿Sí? Sí. Genial, buenísimo. Bueno, antes que nada, pedirles mil disculpas por esta demora, por estas cuestiones técnicas. Bueno, como verán, estuvimos realizando algunos cambios con las salas de Meet, porque bueno, al principio pensamos que iba a exceder la cantidad, por la cantidad de inscritos, iba a exceder la cantidad de gente que permite el Google Meet. Entonces por eso hicimos crear dos salas y ahora bueno, podemos interactuar con una sala que bueno, es mucho más práctico, ¿sí? Entonces por eso tardamos un poquito, más que nada también que la otra disertación terminó un poquito tarde, toda la gente que estaba visualizando la disertación pasó a los talleres. Mencionarles que en tema de tiempo vamos a seguir manteniendo el mismo tiempo, vamos a cortar a las 1:30, así que por ese lado no se preocupen. Y bueno, ya dar pie, por un lado, a lo que va a ser el taller de robótica y educación. Por mi lado, bueno, presentarme nuevamente, porque capaz recién empiezan a ingresar gente, y para que me conozcan, yo soy Gabriel Ramírez, soy ingeniero electromecánico, recibió la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y coordinador del área del proyecto de robótica y programación dentro del programa Educación en Ciencia y Tecnología, ¿sí? Que va a estar realizando este taller en conjunto con el grupo de estudiantes universitarios, que después, bueno, como mencioné, ya los voy a presentar a cada uno, que también me van a estar ayudando a realizar este taller. Bueno, antes que nada, algunas cuestiones técnicas a mencionar, ¿sí? Por un lado, que siempre mantengan la cámara y el micrófono apagado, de esa manera, bueno, tenemos una conexión estable y se puede visualizar bien la presentación y todos me pueden escuchar bien. Y por el otro lado, mencionar que cualquier duda que tengan, que por favor la coloquen en el chat, ¿sí? Que bueno, los chicos van a estar ahí contestando las dudas, y después si es necesario, ellos van a habilitar el micrófono y van a hacer llegar la duda, y de esa manera vamos a ir resolviendo cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bueno, por último, antes de arrancar, mencionar que para este taller hay una cierta asistencia para poder pasarles la certificación correspondiente. Esa asistencia la vamos a pasar al final del taller, ¿sí? Unos 15 minutos antes que finalice el taller,
que es un pequeño formulario Google, donde van a completarlo y de esa manera nosotros después le vamos a pasar con esos datos que mencionan ahí la certificación correspondiente a este taller, ¿sí? Al taller de robótica. Bueno, por mi parte entonces vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar ya comentándoles un poquito cómo va a ser el cronograma del taller. Nosotros vamos a trabajar en 2 módulos. En un primer módulo que vamos a entender cómo la robótica la vamos a vincular con la educación, qué conceptos teóricos hay detrás de las cuestiones de robótica, y por el otro lado vamos a ver la plataforma Tinkercad, que es una plataforma y una herramienta muy útil, donde bueno, vamos a mencionar cómo podemos trasladar todos estos conocimientos de robótica en esta plataforma. Vamos a hacer un pequeño break, y para el segundo módulo vamos a estar dedicando todo ese módulo a lo que es la parte ya de más de la programación, ¿sí? También vamos a ver cómo se vincula la programación con la educación, algunos conceptos teóricos necesarios para la programación, y de nuevo vamos a ir al Tinkercad y vamos a ver cómo estos conceptos de programación lo podemos aplicar en este simulador, ¿sí? Bueno, como comentarles de objetivos que tenemos detrás de este taller, tenemos 3 objetivos. Por un lado, que después que finalice este taller, ustedes puedan tener conocimientos básicos sobre el entorno de la robótica y la programación. Sabemos que son temáticas muy amplias, pero bueno, queremos sentar las bases para que entiendan qué conocimientos teóricos hay detrás al hablar de robótica y programación, ¿no? Por otro lado, lo que es el concepto de robótica y programación en el aula, sí es necesario entender que la robótica y la programación la podemos vincular con distintas áreas dentro de un ámbito educativo, que no solo vamos a ver exclusivamente como una materia tal o como una temática tal a la robótica y la programación, sino que la podemos utilizar como una herramienta. Y por último, mostrar esta plataforma gratuita y online Tinkercad, que nos sirve a nosotros para poder realizar distintos circuitos, distintas programación, y de esa manera vincular todo lo que es la temática de la robótica y la programación con este tipo de plataformas, ¿sí? Bueno, ya bueno, arrancando más con el taller y como mera introducción, comentarles un poquito dónde estamos, o sea, quién es el que organiza detrás toda esta jornada, que es el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología, y busca fortalecer el vínculo de la comunidad con el conocimiento científico y tecnológico. Y de ahí es que a lo largo de los distintos años, a partir del 2018, se fueron realizando distintas actividades, donde acá yo menciono algunas nada más, como construcción de termotanques sustentables, feria de ciencia, robótica y programación, y por otro lado también ciertos congresos, ciertos eventos, donde bueno, en el 2019 se realizó la primera edición de la Jornada de Robótica Educativa, donde contó con la presencia de más de 500 docentes, donde bueno, en el 2020 la idea es continuar, o la idea era continuar con esta edición, pero bueno, por razones de público conocimiento no se pudo, y ahora para el año 2021 tomamos el desafío de primero establecer esta modalidad virtual, y en un futuro, si se dan las condiciones, establecer una modalidad presencial, como fue en el 2019. Hoy en día, actualmente, el proyecto cuenta con todos los proyectos que estoy marcando y enunciando ahí, que son robótica y programación, apoyo escolar, asistencia en TIC, cordas sin colillas y evento de divulgación científica. Donde, bueno, hoy en día nos vamos a vincular más que nada con lo que es robótica y programación, y bueno, comentarles, sí, que dentro del área de robótica y programación, llevamos a cabo el taller de robótica y programación, que son talleres que están vinculados para participantes, para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, donde lo que nosotros hacemos es motivar a los chicos, a los participantes, el estudio detrás de las carreras científico-tecnológicas vinculadas con esta área, ¿sí? Además de proveer a todos los estudiantes distintos conocimientos en torno a la robótica y la programación, ¿sí? Esto es lo que realizamos presencialmente durante el año 2018-2019, 2020 no lo pudimos hacer, y en el 2021 tomamos de nuevo el desafío de poder realizarlo, ¿no? Por eso en las imágenes, si lo ven, van a ver que tenemos unos jóvenes de primaria, que eso fue antes de la pandemia, y por el otro lado tenemos a la imagen de la derecha, una imagen más actual, se darán cuenta, por los barbijos, donde bueno, todos estos proyectos que yo les mencionaba, siempre nos vinculamos con la universidad, y lo hacemos mediante de estudiantes universitarios. Lo que nosotros hacemos es esos estudiantes universitarios, los capacitamos en el entorno de la robótica y la programación, y después ellos replican estos talleres hacia distintos participantes. Hoy en día también están esos estudiantes voluntarios hoy presentes, que me van a ayudar a realizar este taller, que bueno, que más adelante los voy a presentar, y van a estar comentando distintas cuestiones a tener
en cuenta, tanto en la parte de la robótica como en la parte de programación. Y ahora sí, ya para arrancar bien con la parte de lo que es el taller, yo como siempre me gusta a mí preguntar, y voy a empezar con una pregunta ¿por qué? ¿Sí? Que acá les voy a pedir que en el chat, si quieren colocar, si yo no estoy viendo el chat ahora, pero bueno, para que puedan ir colocando y cada uno pueda ir viendo las distintas ideas de todos los participantes, de que coloquen el por qué consideran que hoy en día estamos hablando de esta temática, ¿no? De la robótica y la programación, de impresión 3D, tecnología educativa, etcétera, ¿sí? ¿Por qué de golpe empezamos a hablar de estas cuestiones? ¿Sí? ¿O por qué es importante empezar a vincularlo con el entorno educativo? ¿Sí? Donde, bueno, dejo unos segundos para que vayan colocando en el chat las ideas que tienen, ¿sí? Donde la idea es que puedan compartir entre todos sus distintas opiniones. Y bueno, y después sí voy a comentar un fundamento detrás de ese porqué. ¿Sí? Bien. Gaby, hubo un par de preguntas. Si se va a grabar la presentación y si después se van a pasar las presentaciones, o sea, las filminas. Ah, sí, lo que es las presentaciones, sí, gracias por hacerme acordar. La verdad, por mi lado, me olvidé de grabar. La primera parte es mera introducción, así que no hay problema, pero para lo que es esta parte que ya vamos a hablar más específico de la robótica, sí es interesante. Así que bueno, ahí estoy comenzando a grabar, ya se va a empezar a grabar dentro de un ratito. Y lo que son las presentaciones, sí se van a compartir. ¿Sí? Ahí voy a esperar que comience a grabar y voy a volver a lo que es la presentación. ¿Sí? Bueno, ya estoy viendo que están colocando todo en el chat sus ideas. Genial, gracias ahí por la participación. Sí, vamos a esperar un ratito más, tarda bastante en comenzar a grabar porque bueno, hay mucha gente presente. Ahí arrancó a grabar, así que bueno, ahora sí yo vuelvo a mi presentación. Al por qué, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el por qué? Un fundamento principal y a tener en cuenta es que en el 2018, ¿sí? El Consejo Federal de Educación estableció con una resolución que debe enseñarse programación y robótica en todos los niveles de las escuelas argentinas de forma obligatoria, ¿sí? Esta resolución presentó los denominados núcleos de aprendizaje prioritarios en base a la educación digital, programación y robótica para los diferentes niveles, ¿sí? Inicial, primario y secundario. También esta resolución habla de un plazo de 2 años para adecuar todos los documentos curriculares y explicitar en qué área de conocimiento se van a trabajar estos contenidos, ¿no? Los contenidos de la robótica y la programación. Bueno, ustedes ahora, si están vinculados en distintas instituciones educativas, sabrán si realmente esto pasó, si hubo esa adecuación, ¿no? Solamente en algunas instituciones sí, capaz en otras no, capaz en otras en menor profundidad, pero bueno. Por un lado esto, ¿no? Que de golpe el Consejo Federal indicó y dijo, miren, tenemos que empezar a ver estas temáticas en la escuela, es muy importante, ¿no? Y ahora, de acá la otra pregunta, de nuevo, de el por qué consideran ustedes, que bueno, fui viendo el chat que ya lo fueron mencionando, de a qué se debe, ¿no? ¿Por qué de golpe en el 2018 el Consejo estableció esta resolución? ¿Por qué fue importante? ¿Qué impacto hubo? Bueno, de nuevo, si quieren comentar en el chat, doy este espacio y este tiempo para que vayan compartiendo sus ideas, donde hay muchos fundamentos por detrás. ¿Sí? Yo voy a destacar uno que me parece muy interesante, relucir y darnos cuenta, que es el hoy en día, ¿sí? ¿Dónde estamos parados nosotros? Bueno, si no empezamos a ver dónde estamos parados, tenemos que hablar de lo que es la cuarta revolución industrial, entender que hoy en día estamos transitando, ¿sí?, por lo que se denomina la industria 4.0. ¿Sí? Si empezamos a ver las revoluciones industriales, que fueron hitos históricos que cambiaron y transformaron la vida y la calidad de los seres humanos, empezamos por una primera revolución, donde el entorno fue la máquina del vapor, ¿sí? Ya se empieza a hablar de la industria, del transporte. Pasamos a una segunda revolución industrial, donde ya hay más avances tecnológicos, se profundiza el desarrollo de la electricidad, la producción en serie. Pasamos a una tercera, donde ya empezamos a hablar más de la electrónica, ¿sí? De componentes electrónicos. Y pasamos a esta última revolución que estamos pasando hoy en día, que es la que se conoce como la revolución informática. ¿Sí? ¿Y por qué revolución informática? Porque
uno de los tantos recursos claves que hay es la información, el conocimiento. Hoy en día nosotros tenemos al alcance de la mano con un celular que nos conectamos a internet, podemos tener la información que querramos. Donde aparte, sí, otra cuestión, otro rasgo de esta revolución, ¿sí?, también denominada como automatización industrial o imperio de las máquinas programadas, es esto, que empezamos a controlar nuestro mundo por medio de computadoras, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la cuarta revolución industrial, hablamos del concepto de la industria 4.0, ¿sí?, que se refiere a una nueva manera de producir mediante la adopción de tecnologías 4.0, ¿sí? Es decir, que se implementan soluciones enfocadas a lo que es la interconectividad, automatización y datos en tiempo real. Donde acá, si bien la palabra industria, uno pensaría que lo vemos reflejado en una fábrica o en una empresa, no. La industria 4.0 plantea que lo podemos llevar en cualquier ámbito, ¿sí? Lo podemos llevar desde un ámbito académico, en la escuela, en una pyme, en alguna institución, se puede llevar este concepto de industria 4.0. Que habla que debemos incorporar de manera gradual, ¿sí?, distintos componentes tecnológicos. Y es que habla que tenemos que empezar a implementar automatismo, robots, simulaciones, sistemas integrados, el Internet de las cosas, impresión 3D, ciberseguridad, servicios en la nube, ¿sí?, y un montón más de herramientas vinculadas con el área tecnológica. Entonces empezamos a ver cómo hoy en día nosotros debemos tomar noción de dónde estamos parados y a qué apuntamos, ¿no?, a cuál es nuestro futuro. Y ahora yo les invito a pensar ese futuro, que es un futuro que ya lo estamos pasando en realidad, y que no es un futuro que uno piensa acá unos 10, 15 años, sino que es un futuro inmediato, ¿no? En ese futuro, ¿qué va a suceder? ¿Qué trabajos puede llegar a haber, no? Y acá le invito a pensar también esto, de pensar en ese futuro, de los posibles trabajos que pueden haber, ¿no? De acá, bueno, menciono un libro muy interesante, que es de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer es un periodista y escritor argentino, que realizó visitas en distintos países del mundo y pudo entrevistar a genios dentro del área de la tecnología, y en base a todas esas entrevistas realizó este libro, que es muy interesante, y que, bueno, a aquel que quiera leer es sumamente recomendado, donde, bueno, dentro de este libro, que habla más que nada de lo que es la automatización en la era del trabajo, plantea esto. Él dice, los trabajos del futuro. Según toda la información que recopiló todas esas entrevistas, él plantea todos estos trabajos del futuro. Donde yo le remarco los trabajos que están directamente relacionados con la robótica y la programación, ¿no? Como analista de datos, policías digitales, la parte de la ciberseguridad, programadores, los que van a hacer mantenimiento de robots y diseñadores. Por otro lado, también él menciona, y acá es importante destacar esto, y por eso lo destaco de otra manera, lo que es la parte de la enseñanza de los profesores y los maestros. Oppenheimer establece y dice, si bien hoy en día los robots, las tablets, las computadoras, pueden reemplazar ciertas funciones de transmisión de conocimientos que hoy en día se cumplen en gran parte en la docencia, pero que todos estos componentes no van a poder ser tan efectivos como los humanos, como los propios docentes, para fomentar, ¿qué cosa? La curiosidad de los niños, para mantenerse permanentemente actualizados y motivados hacia los adultos, ¿sí? Entonces, empieza a darse cuenta, o hay que empezar a darse cuenta, que el futuro que tenemos, ¿sí?, por un lado va a estar muy ligado a la parte que les mencionaba, de estas temáticas particulares, robótica y programación, pero por otro lado no tenemos que dejar nunca de vista lo que es la educación, que es muy importante, ¿no? Y de ahí es que hablamos de este nuevo tipo de educación, ¿no? Ya una educación teniendo en cuenta más lo que es el uso de las tecnologías y las distintas plataformas digitales para, bueno, impactar en lo que es el proceso de enseñanza, ¿no? De ahí que tenemos las distintas herramientas TIC que nos sirven muchísimo para realizar este aprendizaje, y este concepto que seguramente alguno menciona en el chat, que es el concepto de alfabetización digital, ¿no? Que si alguno no lo conoce, la alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital, ¿sí? Donde uno de los conceptos detrás de la alfabetización digital es el método que se denomina como aprender haciendo, que es muy interesante, ¿no? Este método ya plantea dejar de lado, ¿sí?, ese aprendizaje que a veces se nos inculcó, que es más por memorización de información o por parte memotécnica, y que en realidad debemos cambiar por otro enfoque, más ligado a la parte de ir aprendiendo a realizar de a poco, ¿no es cierto?, distintas maneras de poder entender distintos conocimientos. Por ejemplo, voy a un ejemplo claro. En el caso ahora de la pandemia,
de golpe nos vimos ligados a venir a esto, ¿no? A estas plataformas de videoconferencias, donde antes de la pandemia no lo hubiésemos utilizado. En mi caso particular, yo antes del 2020 la verdad no utilizaba estas plataformas, y que creo que hoy en día es una herramienta muy útil, y pasado la pospandemia la voy a seguir utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de a poco empezamos a ver sobre estas plataformas y nadie nos capacitó, tomamos un curso con respecto a la misma, sino que fuimos haciendo esto, fuimos aprendiendo a hacer, fuimos de a poco interiorizándonos en estas herramientas, fuimos aprendiendo en base a errores, y de esa manera fuimos construyendo nuestro propio concepto de alfabetización digital, ¿no? Bueno, todo esto engloba un poquito lo que es la parte de la educación, que es importante, ¿sí? Es como para tomar nociones y bases de la importancia detrás de la educación en torno a la robótica y la programación, pero bueno, ahora ya voy a ir un poquito más a lo que es en torno a la parte de la robótica, y de nuevo voy a hacer una pregunta, donde la pregunta tiene que ver con si conocen algún robot que esté vinculado con la parte de educación, ¿sí? O si pueden visualizar que un robot nos puede ayudar a nosotros, ¿sí? A englobar distintas temáticas para yo poder enseñar algo, ¿no? Y es que sí, tengo distintos ejemplos, traigo dos que me parecen sumamente interesantes. Este robot, por ejemplo, que se llama Quincy, que es un robot que nos permite a nosotros, que permite enseñar a dibujar y escribir y practicar con los números, donde tiene, bueno, un cierto lector QR, donde uno le coloca un cierto objeto y el robot va copiando, ¿no es cierto?, la forma de ese objeto. También tiene un cierto parlante donde va emitiendo las letras de la palabra que forman ese objeto, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo un robot nos sirve a nosotros para enseñar, en este caso particularmente, a dibujar o pintar. Podemos tener otro tipo de robots, como por ejemplo este robot que se denomina Leka, que es un robot que ya interactúa más con la persona y que lo que hace es motivar las habilidades sociales y aumentar las habilidades motoras y cognitivas de la persona. Este robot está vinculado principalmente para chicos, para jóvenes con discapacidad intelectual, donde en un principio su creador lo realizó para su hijo autista, y después vio cómo esta herramienta servía para eso, ¿no? Para poder generar una interacción distinta de su niño, y de esa manera fue progresando, fue modificándolo, y llegó a crear esto, un robot sumamente interactivo, y que sirve muchísimo en el proceso de aprendizaje para estos chicos. Ahora bien, siguiendo un poquito de nuevo con la parte de la robótica, yo les pregunto a ustedes si piensa que se enseña robótica, pero robótica como tal, ¿sí? O sea, la robótica pura. Por un lado vimos cómo estos robots nos permiten a nosotros o vincularnos con distintos jóvenes, o bien para realizar una actividad. Ahora, bueno, yo les planteo si se enseña robótica como tal. La respuesta es que sí, se enseña. ¿Con qué? Y bueno, muchas veces con esto, que es muy interesante, que capaz alguno vio la noticia, con lo que son certámenes o competencias, ¿sí? Acá menciona la Copa Robótica 2021, que esto se llevó a cabo a nivel nacional, donde distintos jóvenes de distintas provincias, estudiantes de secundario, lo que hacían es realizar un cierto robot en base a desafíos en entornos o relacionados con lo que es la temática del coronavirus, donde, bueno, hacían estos dispositivos y, bueno, hacían una competencia entre todas las provincias, ¿no? En este caso, bueno, ahí muestro en la imagen, por ejemplo, un robot donde se puede ver cómo está formado por distintos sensores, actuadores, hay una cierta programación por detrás, etc. Donde, bueno, en este caso ganaron chicos de La Rioja, ¿sí? Un equipo que ganó con un dispositivo de desinfección de objetos con una estética de Mario Bros. Después les invito a que lo googleen y lo vean, la verdad es un excelente el trabajo que realizaron estos estudiantes. Y bueno, después estos estudiantes van a representar al país en el Mundial de Robótica, que se denomina FIRST Global Challenge. Entonces ahí vemos cómo la robótica también podemos vincularlo con esto, con lo que son competencias, con lo que son certámenes, y de esa manera podemos también establecer un proceso de enseñanza. Y por último, la última mención es sobre esta charla TEDx, que es muy interesante, la pueden colocar así en YouTube, Robótica en la Educación, que habla esta charla, un docente de Uruguay, cómo lleva todo el entorno de la robótica a un ámbito educativo. Y yo lo que voy a hacer ahora es mostrar un pequeño extracto de esa charla, ¿sí? Porque la charla dura 13 minutos aproximadamente, es cortita. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrar un pequeño extracto nada más, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es... Bueno, antes que nada, la calidad de imagen no es muy buena, pero bueno, en el video, después si ven en YouTube, van a poder verlo mejor, ¿sí? Sabemos
que cuando más aprendemos es cuando enseñamos. Está bien, capaz que hice trampa, las matemáticas tienen que ver con la robótica. Les cuento otro ejemplo. No yendo muy lejos de aquí, en la ciudad de 33, que tiene 40.000 habitantes aproximadamente, una maestra de ese lugar tenía un proyecto de ciencias sobre contaminación lumínica, cómo afectaba a los animales nocturnos. En principio, hasta ahí no veo ningún robot. ¿Y qué hizo la maestra? Agarró a los estudiantes y dijo, bueno, vamos a hacer un proyecto. Vamos a agarrar el robot Butiá y vamos a disfrazarlo de murciélago. Y esto es lo que hicieron. Disfrazaron al robot de murciélago, hicieron un escenario que simboliza la pista del robot, o sea, está la pista, el camino hacia su casa y a su guarida. Y lo que hicieron fue simular el comportamiento del animal en el salón de clases, tratando de entender qué es lo que pasa en la vida real. O sea, prendían el robot, iba por el camino y luego llegaba a su casa. Pero ¿qué pasaba cuando le inyectaban una luz que era artificial? El robot perdía el camino y se desviaba y terminaba yendo a cualquier otra parte que no era la puerta de su casa. En el caso de la figura, terminó destruyendo su casa. Pero no sé si ya están viendo lo que quiero transmitirles. Los robots pueden servir para materializar el conocimiento que queremos transmitir. Acá, ver la situación de cómo afecta la contaminación lumínica a un animal nocturno. En general los niños están durmiendo a esa hora, por eso esperamos, no lo ven. Pero ellos hicieron una simulación en su salón de clases, algo que era real, algo tangible, que lo podían tocar, que lo podían ver, que podían experimentar, y de tratar de entender cómo pasaba eso en la vida real. Estamos materializando las ideas, trayéndola a la realidad, una nueva forma de comprender. Capaz que acá rompemos un poco el paradigma de la clase habitual. La maestra tuvo que crear un proyecto y trabajar con él, y no fue tanto esa docente expositora que les enseñaba algo, sino que compartía con los chiquilines, fue como una moderadora en el aprendizaje de este nuevo conocimiento. Bueno, sumamente interesante, ¿no? La charla, como les mencionaba, pueden después buscarla en YouTube y bueno, terminar de verla. No la traje al taller porque es un poco larga, así que bueno, solamente mostré un extracto. Y ahora sí, bueno, vamos a arrancar a pleno con lo que es el taller. Yo en este caso voy a dar pie a Evelyn, que es una de las estudiantes universitarias que nos está acompañando el día de hoy, que bueno, que va a centrar las bases de lo que es el conocimiento técnico, digamos, muy básico, ¿no? Por detrás, pero bueno, son pequeños conocimientos que uno tiene que entender a la hora de hablar un poquito de lo que es la robótica. Así vamos de nuevo a este módulo, vamos a destinar la parte robótica, así que bueno, en este caso yo voy a dar paso a Evelyn. Buen día. Bueno, mientras se va presentando la presentación, me voy a presentar yo primero. Mi nombre es Evelyn Degón, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y estoy terminando la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, me sumé como voluntaria de este hermoso proyecto como para ir explicándoles un poco y que se entienda lo que es un poco de la robótica y de la programación. ¿Me dicen si se puede ver ya? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con el primer módulo del programa. Bueno, para arrancar acá vamos a ir comentando un poco lo que es, van a ser los temas puntuales que se va a tocar en el primer módulo. Vamos a ver un poco de qué es la robótica, también qué es un robot, y voy a pedir un poco de interacción ahí en el chat. También voy a mostrar un poco de los componentes del robot y un poquito de los conceptos de electrónica, que es fundamental para que puedan empezar a entender un poco más. Bueno, para comenzar primero, ¿qué es la robótica? Esto es una ciencia que va a desarrollar robots y va a utilizar varias disciplinas y ramas tecnológicas. El objetivo que va a tener el mismo es poder diseñar máquinas robotizadas que van a ser capaces de realizar diferentes tareas
automatizadas para poder aliviar ya sea cargas humanas en zonas de trabajo de riesgo o para trabajos pesados. Bueno, ahora lo que sí pueden ir comentando en el chat, y lo van a ver mis compañeros, es qué es un robot para ustedes. Pueden ir comentando y yo voy a ir hablando ahora un poquito más. Bueno, un robot es una máquina programable que es capaz de poder realizar acciones de forma autónoma o semiautónoma. Este es capaz de poder realizar varias tareas, ya sean simples o complejas, como por ejemplo poder manipular objetos, poder realizar operaciones matemáticas en el caso de los colegios, también poder realizar diferentes tipos de movimientos en respuesta a su entorno. Bueno, tenemos diferentes tipos de robots, no solamente los que vemos siempre, no sé, en las películas o lo que recién mostraba Gaby. Ya sea, por ejemplo, en el ámbito de las fábricas o la industria, tenemos los robots industriales, que son aquellos robots diseñados para poder trabajar en la manufactura y que son idealmente en las plantas de producción industrial, por ejemplo, en la línea de ensamblaje. También tenemos robots en el ámbito de los servicios, que son aquellos diseñados para poder tener contacto directo con las personas. Y la mayoría de estos pueden identificar a las personas y tener una interacción con ellas. También tenemos robots virtuales, que son robots que ya no tienen partes físicas, pero funcionan generalmente sobre plataformas virtuales. Bueno, un poquito más de los robots como para entrar más en lo que es el tema. Están compuestos por... Sí. Pensé que había hablado. Están compuestos por sensores, por actuadores y por controladores. Y ahora vamos a ver un poquito más de cada uno. En cuanto a los sensores, el objetivo que tiene el mismo es poder darle información al robot de su propio estado. Esos van a ser los sensores internos. Y en el caso de los sensores externos, va a poder darle datos sobre su entorno. Los actuadores lo que van a hacer es poder transformar la energía hidráulica, neumática o electrónica en la activación de un proceso, con la finalidad de poder generar un efecto de un proceso automatizado, como por ejemplo las ruedas que se pueden ver ahí en la imagen. Y en cuanto a los controladores, se van a poder encargar de regular el comportamiento del robot para poder obtener los resultados deseados. Acá tenemos un poquito de ejemplos de sensores. Por ejemplo, el primero, el sensor de la distancia, que al estar al frente del robot va a permitir que al tener, por ejemplo, una pared, se va a frenar a tanta distancia dependiendo de lo que se le programe. También tenemos los sensores de luz, los sensores de color y el sensor de sonido. Ejemplos de actuadores, como recién se podía ver en la imagen anterior, tenemos los motores con ruedas, las garras robóticas, los LED y los buzzer. Y los controladores tenemos dos tipos, que ahora, bueno, mis compañeros van a hablar un poquito más. En el taller trabajamos con Arduino Uno, que es el primero, pero existen distintos tipos, como por ejemplo el Arduino Nano, que es el otro tipo de controlador. Bueno, ¿por qué pasamos de los robots a la electrónica? Ahora vamos a empezar un poquito a hablar más de los conceptos de la electrónica. Porque los robots, como recién dijimos, poseen componentes y circuitos electrónicos. Esto hace que tengamos que saber un poquito más de cómo está compuesta la electrónica. Entonces, bueno, vamos a aprender un poquito de los conceptos de electrónica que sean los básicos, para poder ayudar a comprender un poquito mejor el funcionamiento y la programación de los robots. Primero, para empezar, la corriente eléctrica, una unidad o una parte fundamental de la electrónica. La corriente es la que va a circular únicamente por circuitos que sean cerrados. Bueno, también sabemos que todos los materiales conducen electricidad, pero van desde los conductores, que son los más conductores de electricidad, hasta los aislantes. Y bueno, tenemos también un sentido de lo que va a circular la corriente, o los sentidos de conexión, que pueden ser unidireccionales, como por ejemplo utilizando las baterías, las pilas o diodos, y los bidireccionales, que van a ser usando resistencias y motores de corriente continua. Bien, acá tenemos conceptos también básicos importantes, como son la intensidad, la tensión y la resistencia.
debemos saber un poquito de esto como para después pasar al tema de circuitos, que ahí se van a concentrar las tres unidades. Primero, la intensidad. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es el flujo de las cargas eléctricas que se van a dar en el material conductor, como por ejemplo puede ser un cable. Esta unidad se va a poder medir en amperes. La tensión, otro concepto importante, que es la fuerza que va a desencadenar el movimiento de los electrones en el conductor de electricidad. Y se va a medir en volt o voltios. Y en cuanto a la resistencia, es la oposición o el paso de flujo de corriente en un circuito eléctrico. Y se mide en ohm o en ohmios. Y ahora, juntando los tres conceptos en la ley de Ohm, que también es muy importante, esta es la intensidad de corriente que va a atravesar un circuito y es directamente proporcional al voltaje o a la tensión del mismo. Y a la vez es inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Bien, otro tema interesante para conocer y entender es un poquito de los circuitos eléctricos, electrónicos, que acá tenemos dos. Si lo pueden ver, uno va a ser con corriente alterna y el otro va a ser con corriente continua. Entonces, para empezar, ¿qué es un circuito? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos, como podemos ver en las imágenes, que va a transportar la corriente eléctrica, que fue otro punto importante que debíamos saber, a través de una trayectoria cerrada, siempre cerrada. Y bueno, en el primer caso tenemos con corriente alterna, que sería con lo que conocemos en la vida cotidiana como los enchufes de las casas, de las viviendas, y se va a generar corriente que va a circular por el circuito y va a poder encender un foco. Y en el otro caso, que va a ser con corriente continua, vamos a utilizar como fuente a una batería o a una pila. También va a hacer que esto dé inicio a que se encienda el foco. Bien, también los circuitos no solamente están con corriente continua o alterna, sino que también podemos tenerla en serie o en paralelo. Si decimos que están en serie, son aquellos que van a estar provistos de un único camino para que la corriente pueda circular y deba alcanzar a todos los bornes o terminales conectados a la red, de manera sucesiva. Es decir, que va a estar uno detrás del otro. Van a estar conectando su punto de salida con el de entrada del siguiente. Y después también tenemos el circuito en paralelo, que va a ser una conexión de dispositivos electrónicos como las bobinas, los generadores, las resistencias, los condensadores, y que en este caso van a estar colocados de tal manera que tanto los terminales de entrada como los bornes de cada uno, con sus terminales de salida, puedan coincidir entre sí. Bien, acá tenemos distintos tipos de elementos que ya cuando mostremos el Tinkercad lo van a poder ver bien, pero son los que pueden usarse cuando se vayan a hacer las conexiones. Como por ejemplo, tenemos la resistencia o el resistor, los condensadores o capacitores, los interruptores, el pulsador, el diodo de silicio, el diodo LED, la batería de 9 voltios y la de 1,5 voltios, y un circuito integrado. Acá un elemento muy importante, un componente, son los LED. Los LED son un tipo de diodo, pero que además lo que va a hacer como que se diferencie de un diodo común es que emitan luz. Es decir, que al emitir luz requiere de una energía extra. Por lo tanto, los LED van a necesitar de mayor tensión para encenderse. En las imágenes se puede ver que tienen una pata larga y una pata corta. Esto es necesario para poder identificar cuál va a ser su lado positivo y cuál va a ser su lado negativo. Entonces, la terminal larga, con el plástico de forma circular, nos va a dar el lado positivo. Y el terminal corto con el plástico que está como aplanado o achatado, nos va a dar el lado negativo. Entonces, un diodo encendido que no sea un LED y no emite luz, mientras que un LED sí es el que emite luz o está encendido. Y hay algo ahí que me olvidé de nombrar, que por ejemplo en el caso del positivo, yo voy a tener al ánodo, y en el caso negativo voy a tener al cátodo. Acá otro elemento importante que recién lo mostrábamos como uno de los componentes, es el motor eléctrico, en donde en la imagen se puede ver cómo está su funcionamiento,
Y podemos decir entonces que el motor es una máquina eléctrica dinámica que va a convertir la energía eléctrica en mecánica y va a generar el movimiento de las ruedas. Y en la otra imagen que podemos ver al último, se puede ver que depende de cómo nosotros conectemos los cables, va a dar el sentido del giro del motor y de la rueda, que ya después lo van a nombrar más específicamente, lo van a hacer más detallado mis compañeros. Bien, y otro punto importante son los simuladores, que acá entra en juego o empezamos a hablar un poco de lo que es Tinkercad, en donde el simulador es una máquina que va a reproducir el comportamiento de un sistema en ciertas condiciones, lo que le va a permitir a la persona que deba manejar el sistema y que pueda entrenarse mejor. Esto también va a ayudar a generar una reproducción precisa de lo que es la realidad. Estos simuladores tienen una serie de límites, como todo tipo de programas que se crean con el objetivo bien definido. Uno de los simuladores que, bueno, vamos a conocer ahora es el Tinkercad, que es un simulador de circuitos electrónicos, y como tal es una herramienta que nos va a permitir probar los proyectos antes de llevarlos a la realidad o a la implementación física. Bueno, y ahora lo que les voy a pedir es que, bueno, les voy a dar como las instrucciones para que puedan descargar el Tinkercad para poder utilizarlo después en las actividades prácticas. Así que ahí sí vamos a dar unos minutos para que puedan descargarlo. Descargarlo no, en realidad registrarse. Que acá en este caso, Evelyn ahí va a mostrar como el instructivo para registrar Tinkercad. Si alguno ya se registró, puede ya ingresar. Y si no, si es alguno la primera vez, ahí va a mostrar. Pero sí, es todo online, es una plataforma online, pueden ingresar ahí. Ahí mencioné el video, justo ahí Mariano. Sí, se ve. Bueno. Justo ahí Mariano colocó en el chat la página. Bueno, entonces voy explicando un poquito. Así lo pueden ir ingresando. Bien, primero van a ingresar entonces a la página de Tinkercad. Van a ir a Unite ya mismo. Y van a ingresar como los profesores empiezan aquí. Ahí van a tener que leer toda la parte de seguridad y moderación para los estudiantes. Le da como una serie de pautas, porque están ingresando ustedes como profesores. Y por último le van a dar a continuar para empezar a crear mi cuenta de educador. Le dan a aceptar al contrato para profesores. Y van a iniciar sesión con la cuenta que tengan de Google. Si no quedó claro, lo vemos algo en el chat, pero esos son los pasos que tienen que ir haciendo para poder crear la cuenta. Yo creo que se entendió bien, Eve. Bien. Cualquier cosa sí, vas a mencionar en el chat si tienes una duda. Y bueno, yo ahora por mi parte, bueno, voy a presentar a la siguiente participante, estudiante universitaria, que bueno, va a estar realizando como la parte práctica del taller, donde también la idea es que puedan realizar en unos minutos algunas ciertas actividades. Bueno, Rocío, si estás, si puedes presentarte. Ahí ya estás presentando la pantalla. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Fernández Rocío y soy estudiante de Ingeniería Biomédica y los voy a acompañar durante unos minutos para que veamos cómo se maneja el Tinkercad. ¿Se me escucha bien? Si alguien me puede... Sí. Sí. Perfecto, entonces. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Perfecta. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué es Tinkercad? Es una herramienta, ya como dijimos, online, que es ofrecida por Autodesk.
la pueden utilizar de forma gratuita, solo van a tener que registrarse con una cuenta de correo electrónico. ¿Qué podemos hacer con Tinkercad? Podemos hacer tanto lo que es diseño 3D como la simulación de algunos circuitos y la programación de la placa Arduino, que lo vamos a ver también en unos minutos más adelante. Les pido que cualquier consulta la escriban en el chat, así Gaby puede estar, porque en este momento no puedo ver el chat yo. Otra parte importante que tiene Tinkercad es que se puede compartir las creaciones. Tenemos en un soporte web donde los usuarios que estén por todas partes del mundo pueden compartir sus diseños. Entonces nosotros podemos descargar esos mismos diseños y modificar las partes que querramos. Bueno, Tinkercad tiene una interfaz que es súper fácil. Van a necesitar solo un poquito de práctica y vamos a poder crear varios circuitos, probarlos, corregirlos, como ya decían antes de pasar a diseñarlo en formato concreto. Nosotros vamos a trabajar con la pestaña que es Tinkercad Circuits, que es la zona de la plataforma que nos va a permitir armar los circuitos electrónicos o programar las placas de Arduino. Nos va a dar también una simulación interactiva del funcionamiento que tiene este circuito que armamos, nos va a saltar si tiene algún error y nos va a permitir exportar el código de programación, si es que lo estamos haciendo así, a la parte de la placa Arduino. En el espacio de diseño vamos a encontrar que tenemos la pestaña de inicio de Tinkercad. Los que ya estén dentro pueden ir pasando a donde ven circuitos y luego a crear un nuevo circuito. Lo que es la ventana de diseño es un espacio en blanco donde vamos a encontrar opciones para editar los elementos. También vamos a encontrar pestañas para lo que es dar inicio a la simulación o detenerla. Vamos a encontrar el código y vamos a poder compartirlo. Entonces, en este momento, vamos a ir ingresando al Tinkercad. Voy a dejar de compartir. Yo ya estoy en el Tinkercad desde antes. Buenísimo, Santino. Ahora vamos ingresando todos también. Si alguien tiene alguna duda, les pido que la coloquen en el chat. A ver si puedo compartir. Muy bien. Por un lado, volvamos al inicio. Esto es lo que les debería aparecer en la página de inicio, cuando ya se registraron. Aquí tenemos lo que es diseño 3D, circuitos, bloques de código. Nosotros vamos a ir a la parte que dice circuitos, y en el caso de ustedes, crear un nuevo circuito. Yo tengo uno aquí preparado para la ocasión. En el caso de que usemos alguno ya preparado, le damos clic a modificar. Hasta ahora todos bien, han podido ingresar la mayoría al Tinkercad. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, este es un circuito ya armado que tiene 3 LEDs en paralelo y para esto vamos a empezar a ver cómo generamos este circuito. A la derecha van a encontrar que tienen los distintos componentes electrónicos que pueden utilizar. Por ahora, por ejemplo, con el LED, lo tenemos que seleccionar y arrastrar sin soltar hasta el espacio en blanco, que es el espacio de diseño. Vamos a poder aquí cambiar el color de los LEDs también. En este caso vamos a necesitar 3 LEDs
y vamos a realizar lo que es el cambio de color. Este va a ser amarillo. Vamos a acercarnos más para que se vea mejor. Y este último va a ser verde. Muy bien. Por favor, Gaby, interrumpime si alguno necesita un poco más de tiempo, ya que no estoy leyendo los chats. Dale, yo cualquier cosa te interrumpo, Rocío. Perfecto. Muy bien. Aquí, entonces, ¿qué nos está faltando también? La batería de 9 voltios. La arrastramos. Y para dar la vuelta y colocarla de otra forma, tenemos arriba a la izquierda la pestaña que dice girar. La vamos dando vuelta hasta que esté en la posición que querramos. La podemos arrastrar, mover tranquilamente. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está faltando? El multímetro. Para quienes no lo conocen, es una herramienta que nos permite medir, por ejemplo, lo que es amperaje, o sea, corriente, y medir tensión. Vamos a arrastrar dos de estos multímetros. Aquí vemos que nos dice si lo queremos usar en modo voltaje, en modo resistencia o en modo amperaje. El primero de arriba va a estar en modo voltaje y el segundo va a estar en modo amperaje. ¿Para qué es esto? Para que después podamos, al tener la simulación ya funcionando, ver qué se está midiendo. Después esto también lo podemos contrastar con la realidad. Ahora, todo esto se tiene que conectar, no puede estar así y no se conecta solo, entonces vamos a empezar a tirar cables de uno a otro dispositivo. Lo podemos hacer también que tenga ciertas direcciones, dando clic, así como estoy haciendo. Le podemos dar que no sea simplemente recto o que quede todo inclinado. Y podemos cambiar también de color aquí arriba. Por ejemplo, esto lo vamos a colocar en color rojo. Aquí. Muy bien. Entonces, tenemos nuestros 3 LEDs que para conectarlos en serie nos va a faltar también, antes de que me olvide, una resistencia. Muy importante a la hora de trabajar con los LEDs. Esta resistencia también le podemos cambiar el valor. Rocío, te interrumpo un ratito. Sí. Que ahí, bueno, que fue una duda como bastante general. Lo de colocar los cables, que si puedes mostrar, de última puedes hacer un zoom, indicando también eso que con la ruedita se puede hacer zoom. Perfecto. Con la rueda pueden hacer zoom para adelante, para atrás, para ver de lejos los circuitos o de cerca. En este caso, vemos los pines de conexión, positivo, negativo, y vamos a extender el cable hasta el otro pin que necesitamos. Si yo quisiera, por ejemplo, extender un cable sin que se doble, va a ir recto hasta donde querramos. Para que sea más amigable a la vista, lo que hacemos es dar clic en el primer pin, damos otro clic para girar y otro clic para girar. Hasta que lleguemos a donde querramos y ahí donde encuentra el otro pin, automáticamente queda hecho el cable, queda instalado, digamos. De la misma manera, también tenemos que conectar los distintos componentes. Cada uno tiene un pin, un cátodo, un ánodo, en este caso, distintas terminales, que son las que vamos a tener que conectar. Por ejemplo, aquí vamos a generar una línea. En este momento sale rojo el color del cable, pero luego aquí arriba lo puedo modificar, en este caso a negro, para seguir con
el valor de la resistencia, me preguntan, en este caso es 1 kilo-ohm, pero por el momento después van a poder hacer algunas pruebas cambiando los valores de las resistencias o los valores de la batería también. Pasamos entonces del terminal 2 a la primer patita, que es el cátodo, ¿sí? Los vamos a conectar aquí en serie a cada uno de los LEDs. Y este multímetro que está aquí arriba, lo vamos a conectar a los bordes del mismo LED. Van a ver que aparece el cuadrito que nos dice que sí podemos conectarlo para entonces poder ver la tensión que cae aquí en el LED. Bueno, hasta ahora tenemos los LEDs conectados y nos falta aquí una tira más. Vamos haciendo clic donde querramos doblar. Si les llega a quedar alguna tira que ven que no se van y ustedes no es un cable que quisieran colocar, van arriba a las flechitas y pueden volver atrás en lo que habían realizado. Eso es algo muy importante que ustedes pueden, para borrar algo que hicieron, tanto colocarlo y darle delete, o pueden ir a esta pestañita que nos vuelve para atrás y entonces aparece nuevamente lo que querríamos. Como dice mi compañera, ahora solamente les estoy mostrando lo que se puede hacer, van a tener un tiempo para practicar. Termino esto y les voy explicando de nuevo paso por paso. Entonces, aquí tenemos ya conectado nuestro circuito. Vamos arriba a la derecha, vemos que tenemos el código, en este momento no, porque no estamos usando la placa Arduino, y tenemos una pestaña que dice Iniciar simulación. Entonces nos da el multímetro nos da los valores de tensión en voltaje, y también nos da los miliamperios con los que está consumiendo este circuito. Hasta aquí entonces, bueno, podemos también detener la simulación. Mientras la simulación esté en proceso, no podemos modificar absolutamente nada. Si queremos modificar algo, detenemos la simulación. Hasta aquí, ¿van todos bien? ¿Hay alguno que le quedó alguna duda, algo que quiera repetir? No, bueno, ahí todas las generales es que, bueno, surgen por ahí esto de que capaz para algunos es la primera vez, ¿no?, que ven Claro. esta manera de modelar y diseñar. Así que, bueno, sí sabemos que por ahí lleva un poquito de práctica y tener... Claro, sépanlo, lleva un poco de práctica también. Cuando lo agarramos nosotros al Tinkercad, a la primera quizás no nos salía y fue una cuestión de práctica el ir mejorando cómo hacer los cableados, por ejemplo. Creo que habían preguntado cómo dar vuelta, es con la pestaña, un elemento, cómo dar vuelta a un elemento, es con la pestaña superior izquierda, que ven que tiene unos triangulitos y la flechita para girarlo. Muy bien, ahora vamos a pasar a una pequeña tarea, digamos, que es que realicen este mismo circuito, pero lo van a tener aquí a modelo en paralelo, ¿sí? O los que aún no han realizado el primer modelo, se los voy a dejar a ambos a mano para que lo puedan ver. Esto también, si arrastramos, podemos agarrar todo completo el circuito y moverlo. Entonces aquí quedan los dos circuitos que tenemos hechos, que es el primero
con los LEDs en serie, que lo estuvimos haciendo a la par mío, y el segundo a modo de tarea para que puedan practicar, que es con los LEDs en paralelo. Gaby, decime, ¿les damos cuántos minutos a las personas, a los participantes? Y vamos a dar unos 12 minutos, a las 12:12, vamos como a volver. O sea, acá la idea es que ingresen en estos 12 minutos al Tinkercad y empiecen ustedes mismos a probar, ¿sí? A agarrar los componentes, empezar a simular. Si algo no les sale, bueno, de nuevo aprender haciendo, volvemos, vamos para atrás, intentamos conectar otras cosas. Y acá, bueno, la propuesta de Rocío es que intenten copiar estos circuitos en su mayor o menor medida, ¿no? Por ahí denle su propia creatividad, si quieren hacer otras cositas, agregar otras cosas, lo pueden hacer, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora Sí, bueno. 10 minutitos. También, si hay alguna pregunta más, las vamos a ir respondiendo por el chat. Pueden copiar cualquiera de los dos. Esto es cuestión de práctica, entonces es solo para... no es que le vamos a evaluar si copiaron o no uno u otro circuito. Pueden copiar el que prefieran, solo para tener la práctica. A ver. Para copiar y mover el circuito completo, apreté la tecla en la computadora que es Shift, la mantuve apretada y extendí, manteniendo apretado clic izquierdo, un cuadrado, un rectángulo que abarque todo lo que quiero mover. Entonces se mueve todo junto. Aquí creo que preguntaron también cómo ver el multímetro. Es el último de los componentes que aparece en la lista. Para colocar cualquier componente, lo que hacemos es dar clic izquierdo al componente que querramos y arrastrarlo sin soltar a la pantalla de diseño. Aquí, por ejemplo, lo hago lo mismo con la resistencia, la arrastro y la suelto aquí. Si quiero darle vuelta, nuevamente, que quiero que quede en posición horizontal, voy a ir realizando los giros. Con el botoncito que hay arriba a la izquierda. A ver, sigo leyendo el chat. Sí, ahí de última, Ro, te voy a pedir que hagas como un repaso de los componentes. Perfecto. Como bueno, podemos copiar y pegar. Y en el caso del multímetro, ¿cómo seleccionarlo? Puedes seleccionar como las 3 mediciones. Muy bien. Voy a hacer zoom en uno de los multímetros. Aquí le damos clic y tenemos para seleccionar modo, amperaje, voltaje o resistencia. En este caso es voltaje. Cuando tienen algún problema en el cual no pueden cortar un cable, lo único que tienen que hacer es ir a la flechita que nos indica volver y entonces ahí se suelta el cable, desaparece automáticamente. Para quienes puedan tener algún problema con eso, sí, también al principio no sabía cómo cortar los cables, me acuerdo. Vuelvo a colocar aquí. Los elementos que estamos usando son el LED, vamos de nuevo. El LED, lo arrastro, en este caso son 3, le puedo elegir el color. Estamos usando una resistencia. Le podemos elegir el valor. Estamos usando la batería de 9 voltios.
La arrastramos también aquí. Y estamos usando el multímetro. Lo arrastramos también al espacio de trabajo. No es necesario enviar el diseño que hayan realizado. Es solo a modo de práctica. Lo sigo leyendo en el chat si tienen alguna otra duda o se han trabado en alguna parte, que estamos todos para aprender aquí. Ahí Rocío mencionaban que, bueno, te voy a decir para que expliques esa parte de, bueno, cuando uno simula los multímetros, nos dan como valores distintos, que expliques por qué eso y, bueno, de lo que mencionó Eve, de este tema de las magnitudes eléctricas, qué cuestiones un poquito técnicas hay por ahí detrás, ¿sí? Si le puedes mencionar eso, así entienden bien. Muy bien, tenemos aquí, vamos a iniciar la simulación. Esto está midiendo la tensión que existe, el voltímetro en este caso. El multímetro puede medir tres cosas: voltaje, amperaje o resistencia. En este caso, estamos midiendo voltaje, tensión, por eso se llama voltímetro. Lo vamos a colocar en las esquinas del LED para poder ver la tensión que cae en dicho elemento. O sea que este elemento está consumiendo esa parte de tensión que viene de la batería. Por otro lado, bueno, se coloca en paralelo para poder realizar esa medición. Pueden colocarlo en cualquiera de los otros elementos también para ver qué ocurre. Por otro lado, el amperímetro, en este caso porque está midiendo amper, nos va a decir la corriente que está consumiendo este circuito. Espero que, eso haya despejado algunas dudas. Y el amperímetro se coloca en serie, por eso vemos que del circuito es como una continuación más. Muy bien. Les quedan unos minutitos para seguir practicando. Los que terminaron, si algunos terminaron, pueden inventar otras cosas o probar con otros elementos también. Por el momento no veo más preguntas. Sí, no, acá mencionamos, ¿no?, que esto es como para meter un poco de curiosidad y práctica, después en lo que es todo el taller, el tiempo. Lamentablemente no podemos entrar como más en detalle, pero bueno, nos gustaría muchísimo, ¿no?, poder ayudarlos un poquito más, y sabemos que, de nuevo, alguna vez capaz la primera vez que ven esto, entonces se le hace complicado armar por ahí los circuitos. Por ahí empiecen a darlo más sencillo, ¿no?, un LED, una batería, y después le van agregando cosas, ¿sí? Sí, muy bien. El valor de la resistencia ya está preseteado, está en 1 kilo-ohm. Para quienes, ahí voy leyendo. No puedo ponerle el cable. Para quienes aún no pueden conectar el cable, lo voy a mostrar de nuevo, haciendo zoom en esta sección. Voy a borrar este cable y lo que hago es colocarme arriba del cuadrado que aparece en este pin, realizar clic nuevamente para que el cable se doble y no quede todo inclinado, y voy hasta este siguiente punto que aparece en la resistencia. O sea, estos cables se pueden conectar entre pines que tenga uno u otro elemento. También pueden correr los elementos si es que no les gustó cómo quedaron organizados. Los mueven a gusto. Para hacer la simulación,
damos clic arriba a la derecha donde dice iniciar la simulación. Y de la misma manera la detenemos si es que ya está, vemos que está funcionando. Bueno, Rocío, una mención para ¿Sí? que bueno, en el caso de los componentes, si por ahí de golpe no les aparecen, es porque tienen que hacer clic en una flechita que está medio oculta a la derecha. Pero bueno, Ajá, tenemos aquí una flecha, perfecto, que está medio oculta a la derecha, como dice Gaby, y al apretarla nos despliega todo lo que es el abanico de componentes que podemos utilizar. Bueno, en el caso de que dé error la simulación, puede ser que estemos conectando algo, alguno de los cables, o no esté enchufado alguno. Ahí coloco las dos simulaciones para quienes están copiando. Claro, prácticamente si da error es porque hay algo que está mal conectado. Entonces, bueno, hacer circuitos aquí en Tinkercad nos ayudaría a no hacer saltar los fusibles en la casa, por ejemplo, si después queremos repetir estos circuitos en concreto. Y en el caso de la última aclaración, y bueno, con esto ya vamos a como cerrar esta partecita práctica, si puedes mostrar un poquito, Rocío. En el caso del LED, que por ahí es interesante, que si uno conecta mal, no es que la simulación esté mal, sino que es por la propia, por el propio componente, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un circuito con un LED. Lo hago abajo, así los que estén copiando el primero, el segundo de los circuitos, no los molesto. Tenemos una batería con una resistencia. Vamos a hacer una simple conexión entre las patitas. Si me permiten, voy a presentar un poco más de cerca esta parte. Le damos iniciar la simulación y vemos que el LED no enciende. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos conectarlo de otra manera. Vamos a conectar las patitas al revés. Iniciar la simulación y nos aparece que hemos quemado el LED. ¿Qué le estaría haciendo falta? Una resistencia que nos ayude a controlar o a disminuir esa tensión que le llega al LED. Claro, en algunos casos pueden decir que se quemó el LED. Vamos a dar vuelta hasta que quede horizontal. El que quiere que quede inclinado también está bien, son gustos. Vamos a sacar uno de los cables, colocar la resistencia y para que no quede tan cruzado todos los cables, voy a hacer un caminito hasta la otra patita. Iniciamos la simulación y vemos que el LED sí enciende ahora, no se ha quemado. Ahora vamos a ver, para probar, con el LED en la otra patita. Y damos iniciar la simulación. En este caso, tampoco enciende el LED. ¿Qué podemos decir entonces? Que tiene que estar conectado al positivo, al lado de que está entregando la tensión también. Bueno, son las 2:15. Estos... Voy a meterme, Rocío, perdón. Sí, sí.
Para seguir un poquito en el taller, porque no esta cuestión del tiempo, y Ajá, pasar a la parte de programación. muy bien. Así que bueno, ahora lo que les voy a pedir es que rellenen una encuesta que le voy a pasar, y acá doy pie al break, ¿sí? O sea, voy a pasar una pequeña encuesta, donde la encuesta es a mera intuición de fomentar un poquito más los conocimientos, ¿sí? No tiene carácter evaluativo ni nada, sino es para eso, asentar más conocimientos sobre esta primera parte, este primer módulo. De nuevo, no lo tomen como algo evaluativo ni nada, sino para ver si todos los contenidos que se fueron dictando se entendieron, ¿sí? A grandes rasgos. Y bueno, como les mencionaba, vamos a hacer un break cortito de 5 minutos para que puedan ir, preparar el mate, ¿sí? Ir al baño, etcétera, donde después vamos a seguir con el segundo módulo, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a dejar este tiempo para el break. Yo voy a ya empezar a presentar lo que va a ser el otro módulo, pero bueno, nos encontramos de nuevo para las 12:25, si les parece. Ya estamos acá de nuevo, ¿sí? De nuevo voy a copiar de nuevo la encuesta. La realicen, es muy sencilla, muy cortita. Y bueno, Y yo dejo la pestaña abierta por si alguien quiere seguir trabajando un poquito más antes de que pasemos al siguiente módulo. dale, le dije a Rocío 10. Oh, estoy yendo. ¿Está en el mismo lugar que antes, Negri?
Verónica, por Verónica, dudas. Ahí está. sí. Verónica, No, claro. tenés tu micrófono prendido. Bueno, muchísimas gracias a todos por completar la encuesta. Vamos a seguir sí, en esta última hora con esta segunda parte que tiene que ver con la parte de programación. De, bueno, menciona ahí una cosita que mencionaba un profesor ahí en el chat sobre, bueno, capaz la última pregunta de la encuesta, que bueno, nosotros queríamos hacer hincapié en que en este primer módulo estábamos hablando de la simulación de circuitos electrónicos y que en el ambiente de Tinkercad sí tenemos lenguajes de programación para realizar, que bueno, que ahora lo vamos a ver, eso sí, vamos a ver también en el Tinkercad cómo podemos vincular toda esta parte que vimos con la parte de programación. Bueno, Rocío, si querés puedes dejar de presentar, así bueno, todos van directamente a lo que es mi presentación. Sí, discúlpame, Gabriel, no me di cuenta. No, por favor, no hay ningún problema.
Bueno, vamos a arrancar entonces con este segundo módulo, ¿sí? Lo que es la parte del ambiente de la programación, donde, bueno, primero voy a arrancar, como siempre, haciendo preguntas. Se van a acordar de mí por ser la persona que se hizo preguntas en este taller. Que bueno, que tiene que ver con pensar qué es la programación, ustedes qué entienden cuando les viene la palabra programación a la mente, y por qué es importante, ¿no?, el concepto de enseñar programación, ¿sí? De nuevo, dejo unos segundos para que en el chat puedan colocar sus opiniones, sus comentarios, para que todos vayan armando una idea sobre este entorno, ¿no?, de lo que es la programación y la importancia detrás de enseñarla, ¿no? Así que bueno, dejo ahí para que puedan comentar en el chat con total libertad. Donde, bueno, dentro de lo que es la programación, primero vamos a hablar de nuevo del entorno de la programación con el aula, con la escuela. Entonces traigo este concepto muy interesante, ¿sí?, que se denomina la programación en el aula, ¿no? Que la idea de programar, ¿sí?, no hace referencia a crear a personas que se van a dedicar después de lleno a la parte de programación, sí, que ese es un error común. Pensar que uno enseña programación y enseña para eso. Sino que el objetivo detrás es impulsar lo que se denomina como pensamiento computacional y lo que son las habilidades digitales, ¿sí? El pensamiento computacional, ¿sí?, se entiende como una serie de herramientas que tenemos nosotros, que podemos trabajarlas y desarrollarlas con el objetivo de resolver los problemas que tenemos, aplicando nociones fundamentales de la informática, ¿sí? Entonces empezamos a ver que el pensamiento computacional es algo que debemos empezar a aplicar, ¿no es cierto?, en las distintas instituciones, y empezamos a desarrollar lo que son las habilidades digitales. Dentro de las habilidades digitales, que bueno, ahí muestro la imagen, se suelen denominar muchas veces como habilidades duras, ligadas a la parte técnica, ¿sí?, lo que son habilidades hard, que tienen que ver con la parte de la automatización, la programación, el Internet de las cosas, etcétera, esa parte más técnica. Pero también las habilidades digitales nos permiten a nosotros generar lo que se denominan como competencias o habilidades blandas o soft, que tienen que ver más con la idea de poder generar cambios propios en la persona, que tienen que ver con la resiliencia, la colaboración, el trabajo de equipo, la creatividad y demás, ¿no? Donde la idea detrás de la programación es entender que toda la parte del lenguaje en código nos ayuda a nosotros a entender más el entorno donde nosotros vivimos, ¿no? Y hay esa importancia detrás de enseñar la programación en el aula, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera aprendemos más que un solo código, le estamos dando herramientas a los estudiantes para que se desenvuelvan en este mundo digital, y como vimos al principio del taller, en un mundo que es totalmente innovador, con una revolución totalmente vinculada a la era digital. Por otro lado, nos permite educar a los nativos digitales, ¿sí? Este concepto, que si no lo conocen, lo traigo ahora, es el denominado nativo digital, que son aquellas personas, ¿sí?, que llegaron al mundo cuando las nuevas tecnologías ya tenían una fuerte presencia en la sociedad, ¿sí?, que es mi caso, por ejemplo, lo que provoca que este tipo de gente tenga unas ciertas habilidades y una intuición distinta para desarrollar mejor el uso de dispositivos y herramientas digitales, ¿sí? Entonces es necesario que empecemos a educar mejor a estos nativos digitales, y que también aquellas personas que no están dentro de englobado a la parte de lo que es nativo digital comiencen a tener nociones de estas herramientas, ¿no? Que ya dejemos de ver que la tecnología es una cuestión de edad y que únicamente los jóvenes gobernamos la tecnología. No, eso hay que dejar de ver, ¿sí? Hay que combatir esos estereotipos, ¿sí? Donde, bueno, por otro lado menciono esto, la parte de los estereotipos, muchas veces inclusive la parte de la programación está muy ligada a pensar que es únicamente para genios, o para, déjenmelo expresarlo de esta manera, para nerds, y no es así. No es un mundo complejo y único para cierto grupo de personas, sino que todos pueden acceder a la programación y todos pueden entenderla. Por otro lado, también de nuevo esto de enseñar programación ayuda a incentivar el estudio de todas las carreras relacionadas, que estas carreras, de nuevo, ya vimos, van a ser los trabajos del futuro. Y por último, la importancia de la programación es que nos ayuda a pensar, ¿no?, que es otra forma de pensamiento que tenemos y que es una herramienta sumamente útil. De ahí después, de nuevo acá mencionar esto de cómo lo podemos llevar al aula, ¿no?, cómo lo podemos aplicar. Al principio vimos también cómo podíamos aplicar un robot en la enseñanza particular de una materia, y acá vemos cómo la programación también nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder realizar la enseñanza de otras asignaturas. Donde acá, bueno, voy a compartir el video, donde en este caso el sonido, así que lo voy a silenciar.
Sí, lo voy a agrandar el video, donde, bueno, en este video, ¿qué vemos? Vemos un joven que tiene un robot, ese robot que ven ahí se llama Vbot, ¿sí? Un robot muy simpático, donde este chico lo que tiene que hacer primero es una cierta operación matemática, ¿sí? En ese caso tiene que hacer una resta, y después ¿qué tiene que hacer? Tiene que indicarle al robot, ¿sí? Qué circuito tiene que realizar, qué recorrido tiene que realizar para llegar al resultado que él operó en su mente, ¿no? Entonces, ¿para eso qué hace? Va programando a ese robot para que vaya siguiendo ese recorrido de tal manera que, bueno, que avance tantos casilleros, que gire nuevamente, que vuelva a avanzar, etc. Entonces, acá el chico va programando ese robot, ¿sí? Va desarrollando ese pensamiento computacional y a la par también va aprendiendo matemática, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos cómo la parte de la programación la podemos vincular en el aula, ¿no? Y la podemos vincular con ciertas actividades, donde podemos vincular este tipo de actividades con robots o de una manera más dinámica para chicos en primaria y después para distintos estudiantes, distintos niveles, ir vinculándolos de otra manera y desarrollando de otra manera, ¿no? Como a través de ciertos lenguajes que tenemos hoy en día y ciertas plataformas que tenemos hoy en día, como por ejemplo la herramienta del Tinkercad, ¿no? Y bueno, como última mención, pensar en cómo relacionamos estas dos cosas, ¿no? Cómo se relaciona la robótica y la programación. Entender que dentro de la robótica una rama fuerte de la programación, ¿por qué? Porque para construir un robot, para automatizar algún tipo de proceso, primero debemos programarlo, ¿sí? Debemos emitir secuencias de cómo va a realizar las distintas acciones mi robot o mi proceso. Donde la programación es otra cosa que un ordenamiento de ideas que tenemos nosotros, que eso es en algoritmos, que ahora va a comentar bien mi compañera sobre qué son los algoritmos y para qué lo utilizamos. Todo eso, todas esas ideas que nosotros ordenamos, lo pasamos en un lenguaje de programación, que lo va a trasladar en un cierto código, y que ese código después lo va a operar mi computadora, mi robot, etc. De ahí que muchos lenguajes de programación, cada uno tiene una distinta adaptabilidad. Acá mencioné 3 nada más que a lo mejor escucharon: Java, Python, C++, donde cada uno de los lenguajes de programación está vinculado a muchas de esas distintas áreas. Podemos utilizar todos, ¿no? Pero cada uno por ahí está vinculado a lo que es, por ejemplo, Java, lo que es el desarrollo de hojas de cálculo, lo que es el Python para el desarrollo de plataformas web, y lo que es C++ muchas veces para el desarrollo de videojuegos. O sea, son ejemplos donde estos lenguajes de programación están por detrás en cuestiones que utilizamos todos los días, que uno no lo ve, sí, está por detrás. Pero que estos lenguajes de programación están muy vinculados a tareas que realizamos todos los días y que también están relacionados íntegramente con conceptos de la robótica. Y ahora sí, bueno, vamos de nuevo a lo que va a ser la parte del taller. Yo acá, bueno, voy a cortar la presentación. Voy a volver al Meet y bueno, voy a dar paso a Paula, que es la que nos va a adentrar en todo lo que son las consideraciones técnicas o un poquito más teóricas de la programación, para luego ir de nuevo a lo que es la plataforma de Tinkercad, ¿sí? Así que bueno, si estás, Paula, te dejo a vos para que... Buenísimo, sí, estoy. comentar. Bueno, les voy a presentar la segunda parte. Como dijo Gaby, mi nombre es Paula, yo soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Ahí se ve? Sí, Paula, ahí se ve. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con lo que es el segundo módulo del ámbito de la programación. En este segundo módulo vamos a ver principalmente qué es un algoritmo, los distintos tipos de algoritmo y cómo se usan en lo que es la programación. Después vamos a ver lo que es la programación en bloques con la plataforma de Tinkercad. Y los voy a introducir en lo que es el entorno de Arduino, para luego darle paso a mi compañero, que él les va a dar el taller práctico con lo que es placa Arduino. Bueno, vamos a empezar con ¿qué es un algoritmo? Bueno, nosotros definimos algoritmo como una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Con secuencia lógica nos referimos a que tiene un orden lógico de realización de cada uno de los pasos, y con finita, que debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de problema. Generalmente, uno asocia lo que es algoritmo con las matemáticas o computación, pero en realidad se encuentra en toda nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo,
una receta de alguna cocina es un algoritmo o un juego de ajedrez o algún manual de instrucción. Con respecto a los distintos tipos, tenemos lo que es el algoritmo secuencial, que se define porque es una acción que sigue a la otra en secuencia. Acá vamos a ver en el ejemplo, una salida de una acción se convierte en la entrada de la siguiente. Esto es más o menos lo que comentaba Gaby recién. Un ejemplo de este algoritmo secuencial es el que usa el robot Vbot. Luego tenemos el algoritmo iterativo, que se caracteriza por ejecutarse mediante lo que se llaman ciclos o bucles, realizan tareas repetitivas y implican, digamos, a la hora de programar, generar una escritura más sencilla y corta, para no tener que repetir siempre los mismos pasos. Se hace lo que es el bloque o ciclo. Después tenemos lo que es algoritmo selectivo, se utiliza para tomar decisiones, y lo que se hace es evaluar una condición, y a continuación, en función del resultado, se lleva a cabo una opción u otra. Bueno, acá también tenemos en el ejemplo, sí o no, es un algoritmo selectivo. Luego tenemos lo que es algoritmo de repetición, es un mecanismo de lazo, y lo que permite es repetir varias veces un grupo de pasos, hasta que se satisfaga una condición que uno pone. Todos estos algoritmos se combinan en lo que se llama lenguaje de programación, y dentro de la programación tenemos varios niveles. Tenemos el nivel alto, que es el más complejo generalmente, mejora el uso de lo que es la programación, pero se ve limitado a la hora de editar el código de programación. Es mucho más difícil por la complejidad que tiene. Luego tenemos lo que es programación de nivel bajo, es mucho más sencilla, y las funciones se pueden editar más fácil por la sencillez que lleva el programa, pero no lo podemos usar para tantas aplicaciones como lo que es el nivel alto. Dentro de lo que es programación, nosotros vamos a usar lo que es la programación en Tinkercad, que esta plataforma te permite programar con una placa Arduino Uno. Ya más adelante les voy a mostrar la placa. Utiliza dos formas de programación esta plataforma, lo que se llama código lógico, que es el lenguaje que en realidad reconoce la placa, es mucho más complejo y requiere conocimientos previos de algunos lenguajes de programación. Y después tenemos lo que es programación en bloque, que es mucho más simple e intuitiva, pero limita algunas tareas, digamos, a la hora de programar. Al ser tan sencillo, es difícil hacer programaciones complejas. Lo que tiene esta plataforma de Tinkercad, y la ventaja, es que te traduce la programación en bloques a lo que es el código lógico para que uno lo pueda cargar a la placa, sin necesidad de requerir un lenguaje de programación anterior o conocimientos al respecto. Lo que es la programación en bloque, bueno, es lo que vamos a usar acá en el taller. Después mis compañeros les van a mostrar antes del taller un ejemplo. Lo que es la programación es una metodología que se desarrolló para introducir conceptos de programación a los que son jóvenes de temprana edad. Lo que permite es desarrollar una estructura de la escritura de la secuencia lógica y ordenada de instrucciones mediante el uso y la aplicación de comandos en forma de bloques. O sea, es decir, son bloquecitos que se van encajando uno con otro y va a seguir una secuencia de acuerdo a los pasos que nosotros le damos. Bueno, dentro de lo que es la programación en bloques en Tinkercad, tenemos 6 bloques distintos. Tenemos lo que es la salida, entrada, lo que es notación, control, matemática y variables. La manera de acceder, digamos, a estos bloques es presionando el botón código, ahí como figura en la imagen, que está, digamos, en la parte superior derecha, pero previo a poder entrar, a acceder, digamos, a la parte de código, tienen que arrastrar algún componente hacia la hoja de trabajo. Esto lo aclaro porque por ahí uno no pone ningún componente, intenta entrar al código y no te deja. Dentro de esta parte de código hay 3 formas distintas a las que podemos acceder. El código lógico solo, lo que es programación solo en bloques, o programación bloque y código, que la ventaja que tiene esta última es que uno hace la programación en bloques y a un costado te va traduciendo en el código lógico. Entonces también es una forma de aprender de a poco, mediante bloques, cómo aprender el código lógico. Bueno, dentro de los bloques los vamos a definir.
lo que es el bloque de salida te define acciones que se harán en los pines de la placa. Ya más adelante les voy a mostrar cuáles son los pines. Tenemos los bloques de entrada, que toman la señal de entrada analógica o digital de los pines. Después tenemos lo que son bloques de control, permiten hacer operaciones lógicas, como cronometraje, repeticiones de acciones o verificar alguna condición. Tenemos lo que son bloques matemáticas, permite hacer comparaciones numéricas o definir algún rasgo de valores, o comparar una variable con otra, si es mayor o menor. Bueno, los bloques de variables sirven para definir un pin como una variable, le das un nombre. Y después tenemos los bloques de notación, que estos simplemente lo que hacen es introducir una nota al código, pero no afectan lo que es la programación. Es solamente una nota para que hace el código para saber a qué parte va en cada lado. Bueno, en este taller nos vamos a enfocar solamente en dos bloques, en el de salida y el de control. Los otros son para programación más compleja y bueno, por el tiempo no nos va a dar para ver todos. Lo que es bloque de salida sirven para definir los pines de la placa Arduino en alta o baja. Lo que es alto o baja es 5 volt alta, 0 baja. Por ejemplo, si conecto un pin a un LED y lo defino como alto en ese pin, se va a encender el LED. Si lo defino como bajo, se va a apagar. Después tenemos lo que es bloques de control. Estos bloques sirven para generar bucles y establecer condiciones. Y con esto se puede hacer, digamos, una repetición que se haga en un tiempo definido o una cantidad de veces. Ahí vemos en la imagen a la derecha, el primero es para esperar un determinado tiempo para que se realice una tarea, y el segundo es para repetir una cierta cantidad de veces. Ahora vamos a entrar a lo que es Arduino en sí. Arduino es una plataforma de hardware y software libre, es decir, las especificaciones y diagramas de los componentes físicos, así como los programas informáticos, son de acceso público. Cualquiera puede acceder a ellos. Y lo que pretende es facilitar el uso de electrónica en todo tipo de proyectos. Arduino en sí es una placa con todos los elementos necesarios para conectar entradas y salidas a un microcontrolador. Y puede ser programado desde múltiples sistemas operativos. ¿Para qué sirve? Bueno, para todo tipo de proyectos e ideas que uno tenga. Lo que uno le dice que hacer al microprocesador mediante el programa, junto con los sensores y los actuadores, el robot, o bueno, en este caso la placa, lo hace. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen, tenemos variables físicas, temperaturas, presión, tensión. Esas van a ser variables de entrada que ingresan en el microprocesador. Mediante la programación que nosotros les damos, los va a tomar y va a generar una salida. Que esa salida va a generar la acción que uno esperaba. Dentro de lo que es placas, como ya dijimos, es un conjunto interconectado de componentes electrónicos que forman un microprocesador listo para recibir señales de entrada y salida. Hay diferentes tipos de placas. Tenemos la Arduino Uno, la Arduino Mega, la Arduino Nano. Depende del proyecto que uno haga, es la placa que le conviene. Vamos a ver nosotros lo que es la 1. Las partes de la placa de Arduino Uno se consta en los pines digitales que tenemos a la derecha, que estos se configuran como entrada y salida y trabajan con dos valores, alto y bajo. Pines analógicos, que estos no los vamos a usar, pero están a la izquierda. Estos sirven para valores que varían en el tiempo, como algún sensor de temperatura o presión. Después tenemos lo que es USB o la alimentación, que tenemos arriba a la derecha. Es la forma, digamos, de alimentar la placa eléctricamente y también para pasar el programa que uno arma en su computadora, pasarlo a la placa. Tenemos lo que es botón de reinicio. El botón de reinicio, lo bueno que tiene estas placas es que uno puede programar y si no usa más este programa, reiniciar y volver a reprogramar la placa. Después tenemos un indicador LED de alimentación, que lo que indica es cuando la placa se alimenta con energía, debe encender el LED si no tenemos algún problema. Bueno, regulador de voltaje, hay unos pines RX y RT abajo a la derecha, que sirven para lo que es comunicación en serie, es otro tipo de comunicación que tiene la placa con algún tipo de componente. Lo que es el microcontrolador, que es el cerebro en sí de la placa, y después tenemos distintos pines como abreviatura tierra, o lo que le decimos generalmente cable tierra, el de 5 y 3,3 volt,
Y bueno, esos son todos. Bueno, algunas características, digamos, de esto de Arduino es que se energiza mediante una batería externa de 7 a 20 volts. Se cargan los programas a través de la entrada USB con la computadora. Tienen salidas para alimentación exterior de 5 y 3,3 volts. Poseen entradas y salidas analógicas y digitales. Posee un reloj interno y es programable mediante Tinkercad y Arduino IDE. Tinkercad es la plataforma que nosotros vamos a usar en este taller, pero por si quieren saber, Arduino IDE se descarga desde la página de Arduino y es una aplicación que no es online. La descargan, digamos, en la computadora y queda ahí. Lo que sí, Arduino IDE maneja lo que es código lógico y hay que descargar una aplicación aparte que se llama ArduBlock para tener acceso, digamos, a esta programación en bloques. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Ale. Él les va a dar el taller y les va a explicar en mejor detalle, digamos, la parte de programación en bloque. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro y soy estudiante de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y les voy a pasar a explicar un poco cómo usar Tinkercad para programar la placa de Arduino Uno. ¿Presentas vos, Ale? Sí. Bien. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Quisiera que me confirmen si se está viendo. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, para ingresar, como ya lo explicaron previamente, tienen que seleccionar acá la parte de circuitos, acá a la izquierda, y crear un nuevo circuito. Esto los va a dirigir al área de trabajo, que es la misma que explicó Rocío antes con la resistencia, los LED y las baterías. Pero en este caso vamos a utilizar la placa de Arduino Uno. Entonces, acá en componentes seleccionamos los componentes básicos y deslizamos hasta la placa esta de Arduino Uno. La seleccionamos, mantenemos apretado y la arrastramos hacia el área de trabajo y acá debería aparecerle las placas. Si esta sección acá de la derecha no les aparece porque está minimizada, entonces tienen que buscar acá la flechita y se va a desplegar para que puedan seleccionar los componentes. Bueno, entonces con esta placa es la que vamos a tratar de programar usando una programación en bloques. Bueno, en primer lugar, esta placa tiene los pines digitales, que son estos acá arriba, los de abajo son los pines analógicos. Pero bueno, en este curso vamos a ver únicamente los pines digitales y como salidas, principalmente. Porque se pueden configurar tanto como entradas como salidas. Esta placa tiene un LED integrado, que es este acá que figura con la letra L. Este LED está directamente conectado al pin 13. Entonces, cuando nosotros acá saquemos un 1 lógico por el pin 13, se va a encender. Y si sacamos un 0, el LED se va a apagar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora como nuestro primer programa para